Y ahora sí, tras la entrevista del personaje que hoy ha pasado por Ágora, llega el momento del análisis y la reflexión. Hasta las 9:30 abordamos los temas más candentes de la actualidad valenciana, que les aviso ya que no son pocos. Esta noche contamos con 4 contertulios de lujo, también hay que decirlo. Está con nosotros el diputado en Cortes Valencianas por el Partido Socialista, Josep Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vosotros por invitarme y desearos mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias. Periodista, gran profesional y mejor amigo, Javier Peris, buenas noches. Buenas noches, digo, ¿a quién se estará refiriendo? Bien. Bienvenido también a Ágora y a Canal Muchas gracias por Televalencia. Es director de un periódico llamado Meridiano. Hablamos del periodista Fernando Alabadí. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Bueno, luego me enseñas esa cabecera que creo que con una buena repercusión, ¿no? Bueno, estamos empezando, llevamos 3 meses, pero espero que sí. Ejemplo de periodismo emprendedor. Emprendedor, eso dicen. Que tanto se lleva, ¿no?, en esta época. Que tanto se lleva, sí. La verdad es que vamos a ver si funciona bien el proyecto. De momento no tengo queja. Y felicidades también por el espacio. Venga, muchas gracias, Fernando. Él es jefe de prensa del Ayuntamiento de Alfafar, periodista también con una gran trayectoria profesional. Hablamos de Guillem Bertomeu. Guillem, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y un placer de estar con vosotros. Venga, pues muchas gracias. Hablamos de financiación, hablamos de la situación financiera en la Generalitat, porque los datos que hemos conocido esta semana no son nada positivos. ¿Qué pasa si no llega esa financiación que tiene que llegar desde el Gobierno central a la Comunidad Valenciana? Se avecina una situación complicada para el Gobierno valenciano. Queremos empezar por este tema porque los empresarios, precisamente en las últimas horas, en los últimos días, han presionado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El presidente en concreto de la CEF exigía al Consell que reclame ya un nuevo modelo de financiación autonómica. Señor Moreno, ¿complicada la situación? Yo creo que es complicada, y es mucho más complicada cuando en lugar de decirle la verdad a los ciudadanos se les miente. El problema de la Comunidad Valenciana es, por supuesto, que no está bien financiada, y hace mucho tiempo que se sabe, pero el problema es la enorme cantidad de deudas. Hoy hemos sabido, hace apenas unas horas, ocupan todas las cabeceras de todos los medios digitales, que Mediapro ha ejecutado la sentencia contra el Gobierno de la Generalitat y va a tener que pagar los derechos de la Fórmula 1, de emisión de la Fórmula 1, que nunca se ha visto, nunca ningún valenciano ha podido ver esos grandes premios por los que finalmente vamos a pagar, ¿no? Yo creo que el Gobierno de España no tiene ninguna intención de que en toda Europa y en todo el mundo se sepa que los valencianos no tenemos los hospitales abiertos, ni los colegios abiertos, ni los servicios básicos abiertos porque no llega el dinero. Esa no es para nada la situación. El señor Fabra miente en eso. El Gobierno de España lo que no está dispuesto es a pagarle la Fórmula 1. El Gobierno de España lo que no está es dispuesto a pagarle al señor Fabra todos los grandes pufos y todas las grandes mentiras que se han ido generando. Ese es el problema. Y el problema es que o el señor Fabra le paga a Ecclestone y le paga tantos Ecclestones como tiene, o si esos Ecclestones empiezan a hablar... Bueno, primera impresión de todos nuestros invitados. Señor Peris, es que es un poco repetirnos, ¿no?, con el tema de la financiación. Ya vamos hablando mucho de esto. Sí, bueno, me lo has quitado de la boca. Vaya, telepatía. Y tal, ¿no? No, Josep lo ha resumido bien. Yo no creo que peligre que se abran los ambulatorios y los hospitales ni las escuelas. Además, efectivamente, el Gobierno no lo permitiría, ¿no? Entonces, que los empresarios exigen, ¿para qué lo exigen los empresarios? No sé si me explico. No, es un poco es decir, si lo que está en juego son los servicios, digamos, asistenciales, entre comillas, menos productivos o no productivos, pues bueno, ¿qué estamos convirtiendo el tema de la financiación? En un rollo político como el trasvase, como la Copa América, sí, que al final el ciudadano... ¿no?, como el AVE, ¿no? Vamos a dar la paliza con la financiación. Ya sabemos que estamos infrafinanciados. En Les Corts todos los partidos se pusieron de acuerdo, además, para asegurarlo así y reclamar a Madrid un cambio en el sistema. Bueno, y a partir de ahí lo que tienen que hacer el Consell es lo que tiene, administrarlo lo mejor posible. ¿Vale? Y ahí está el quid de la ahí está el quid de la cuestión, no es cambiar el sistema de financiación. Para eso está Madrid ahora, para cambiar sistemas de financiación. Veamos también la opinión de Fernando Guillem, porque se repite mucho esto de la financiación y la pregunta es, ¿hay un plan B si no llega este dinero? Tendremos que ver qué ocurre, ¿no? Pues tendremos que ver qué ocurre. Lo primero es saber la relación Fabra-Montoro, que quizás luego entremos a
a valorarlo más profundamente, a ver qué pasa, ¿no? Pero el problema, yo creo que el Partido Popular lo que ha estado haciendo es lo que hacía cuando gobernaba Zapatero, es decir, el tema político, la estrategia política siempre fue el conflicto. Todos recordamos aquella campaña en la que decía para Zapatero 1 de cada 5 valencianos no existe, ¿no? Entonces, ese mismo conflicto se intenta ahora utilizar vía el Gobierno central, y el problema es que ahora en el Gobierno central está también el Partido Popular. Y el problema encima es que cuando Fabra ha intentado que Montoro bueno, pues aporte más dinero para acá, incluso con conflictos en prensa, con declaraciones que chocaban con el discurso oficialista del Gobierno, pues se ha encontrado con, al día siguiente o apenas horas después, que le rectificaban desde el Gobierno de Rajoy. Entonces, habrá que ver qué pasa para que ese dinero llegue y para que la financiación llegue también. De la financiación. Yo voy a jugar con un titular que lanzó Ximo Puig, creo que hará 10 días, ¿no? Que dice, yo creo que para que nos hagan caso a la Comunidad Valenciana tendremos que ser un problema, ¿no? Que la Comunidad Valenciana sea un problema. Pues ese puede ser. Yo no estoy de acuerdo con Josep, que dice que el gobierno de Fabra es el gobierno de la Fórmula 1, no, justamente es todo lo contrario. El gobierno de Fabra es el gobierno de ver cómo solucionar unos desmanes que son imposibles de mantener a estas alturas. Esta legislatura yo la dividiría en dos partes. Los 2 primeros años era la legislatura técnica, la de los tecnócratas, la de que estaba regida por Europa o te marcaban las directrices, la de los ministros del gobierno de Rajoy que no tenían un sentido político sino un técnico. Y Rajoy y Montoro, yo creo que se equivocan si estos 2 últimos años de legislatura no vamos a la parte política. Es que Alfonso Rus dice lo mismo, dice, parece ser que en Madrid se olvidan que 1,5 millones de votos que hacen que Mariano Rajoy sea el presidente del gobierno vienen de la Comunidad Valenciana. Si a la Comunidad Valenciana no se le da cariño y solo se le dice que no y que no, pues bueno, pues políticamente vamos a tener un problema. El famoso cariño que decía, que era la alcaldesa, ¿no? Que decía que, no, pero es que hay un pequeño problema de credibilidad en todo esto. Mira, aparte de que el de los desmanes, que parece ser que todo el mundo quiere que sea Camps, y parece que Camps y Fabra no sean del mismo partido, ni siquiera su vicepresidente, por ejemplo, el señor Ciscar, era también del gobierno del señor Camps. Este adanismo, como dice Pep Torrent, el director del País, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, eso no cuela. Pero solo te voy a poner 2 casos muy concretos que son de estricta responsabilidad de Fabra. Uno, el de la Fórmula 1. Fue Fabra y Lola Johnson quienes firmaron la adquisición de Valmore por 40 millones, que ahora no saben cómo quitarse de encima. Y otro, no menor, que está en estos momentos en los titulares, el nuevo ERE de Radio Televisión Valenciana con 1.700 trabajadores, cuyo coste estimado puede rondar, al final, para las arcas valencianas, entre 60 y 90 millones de euros. Sí, que en un presupuesto de 4.500 claro, es una nimiedad. No, sí, y es una nimiedad, vergüenza. pero el problema es que lo que Montoro no quiere pagar es eso. Es decir, Montoro, hospitales, no sé qué, tal cual, sí, pero eso no quiere pagarlo, es normal, porque los otros presidentes autonómicos se le echarían al cuello. Yo brevemente, sí. y aprovechando lo que dice Josep, yo trabajo en una administración local, un gobierno del Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta, y creo que tampoco nadie del gobierno del Partido Popular hablará bien de Montoro, porque después hay otro... ¿Hablan con Montoro? No, tampoco hablan con Montoro. Hay otra situación. Montoro tiene a las comunidades autónomas cogidas por la sartén del plan de pago a proveedores, del fondo de liquidez a las autonomías, que claro, eso se puede denominar una financiación encubierta. Es que yo creo que se presupone que sí. Después están los ayuntamientos que cumplen y que cumples un plan de saneamiento financiero, cumples un plan de ajuste, que estás haciendo los deberes que te están imponiendo desde Madrid, y después el superávit que tú generas tampoco te lo dejan invertir en tu pueblo. O sea, lo tienes que pagar a los bancos, entonces al final dices, bueno, estás asfixiado. Desde casa, yo creo que el ciudadano también quiere respuestas en torno a lo que estamos hablando. Hemos oído mucho de la financiación, cuando está en gobierno del Partido Socialista, cuando está en gobierno del Partido Popular, financiación que no llega, estamos infrafinanciados si nos comparamos con los ciudadanos, pero la pregunta es, ¿van a haber más ajustes si no llega este dinero a la Comunidad Valenciana? ¿Cuáles son las expectativas? Porque se puede complicar la situación. También hemos conocido el descontrol del déficit, ¿no? Que ha salido en las últimas horas, que deja de nuevo al Gobierno con una situación delicada. Tienen 1.000 millones, lo que hacen falta, dicen. De repente hacen falta 1.000 millones, a mí estas cosas me asombran. ¿Habrán más ajustes? Me asombran. ¿Se puede ahogar a un ahorcado?
Pasapalabra. Puedes certificar su muerte si quieres, es decir, pueden reconocer que el gobierno de la Generalitat está intervenido, que no tenemos gobierno, que no tiene ninguna capacidad de decisión. Si quieren reconocer eso, pues nada, le hacemos un entierro chulo al señor Fa. Pero se puede ahogar. Yo ahí, aunque no quede bien decirlo, pero yo creo que se puede recortar mucho. Ahora, mucho más. Mucho más, por supuesto que sí. La administración autonómica, como todas las administraciones, exceptuando muchos casos de la administración local, pero también incluyendo a otros, en fin, creo que se puede recortar bastante. ¿Hay que recortar en sanidad y educación? Por supuesto, claro que hay que recortar en sanidad y educación, es donde más gastamos y donde más invierte, etcétera, etcétera. Pues claro que habrá que cortar ahí. Ahora, para recortar bien, para que eso además vaya acompañado también de un cambio de cultura, que a veces es de los propios funcionarios y en otras ocasiones de los propios usuarios, ¿vale? Para que eso se haga bien y que además no cueste dinero y que además luego no tengamos que volver a poner porque lo hemos hecho mal, hay que hacerlo con tiempo y sensatamente. Ponía el ejemplo antes, Josep, de Canal Nou. Pues hasta el Partido Socialista estaba de acuerdo que estaba sobredimensionado y que ahí sobraban, pues, yo creo que todo el mundo. Si no 1.000, pues por lo menos 600, 800 empleos, ¿no? Pues era así. Ahora, hay que hacerlo bien, porque es verdad que hacerlo mal pues está costando y va a costar mucho dinero. Cuesta más hacerlo mal. El conseller Moragues ya ha dicho que en las condiciones actuales de financiación ya advierte a mes de enero que en 2014 tampoco va a cumplir el déficit. Pero es que la Comunidad Valenciana no se le puede permitir jugar al mismo nivel que otras comunidades autónomas desde una posición más retrasada. Si tú estás peor financiado que, por ejemplo, Extremadura, no le pidas los mismos rendimientos que Extremadura. Pero no vamos a cumplir el déficit de este año, creo que están hablando de un 2,4, un 2,6% y cuando el límite estaba en el 1,6%. Pero es que en el año 2012 la Comunidad Valenciana partía de un 5% y lo bajó a un 3,6%. Era la sexta comunidad autónoma que más rebajó el déficit de todas. Y ahora rebajó 1,2 puntos más. El vicepresidente Ciscar ha dicho que no va a haber ningún tipo de recorte. Otra cosa es lo que se imponga desde Madrid. Pero recordemos, el año que viene es año electoral. Yo presupongo que no impondrán nada que sea más sangrante de lo que ya hemos sangrado, ¿no? No sé si querías añadir, Fernando, sí, algo. No, simplemente viendo las cifras y demás, ¿no? Que la gente cuando oye ajustes, copagos, la gente que nos está viendo se tira de los pelos porque, en fin, nosotros hablamos de financiación que evidentemente los gobiernos tienen que reclamar que venga dinero, pero al final lo que le interesa a la gente es la factura de la luz que no pueden pagar, cuando van, si tienen que pagar el céntimo sanitario, el recibo del agua, que es un escándalo, y ahí los ayuntamientos, que comentaba antes Guillén, están haciendo una apuesta muy importante también por solucionar problemas a la gente. Localidades como Torrent dan de comer a diario a 8.000 familias. Ayer estuvo aquí la alcaldesa y nos contó esa parte, bueno, pues más necesitada, ¿no? Un dato también que hemos conocido en torno a esta economía y que llama la atención, aunque yo creo que es previsible, porque la economía, el dinero negro, no está en crisis. La gente, pues bueno, se busca la vida. Javier Pérez se ríe. Pero los datos son escandalosos, ¿eh? La economía sumergida se dispara hasta el 26,5% del Producto Interior Bruto. Con un 21% de IVA, o sea, lo extraño sería que no se disparara el movimiento del dinero ¿no? Del dinero negro. Yo recuerdo hace años, y durante unos poquitos años era desgravable, hicieron que se pudiera desgravar la factura, por ejemplo, del dentista. ¿Vale? Sí. Y lo recuerdo porque yo por primera vez le pedí al dentista una factura. Y se me quedó así, ¿no? Claro, para eso lo hizo el gobierno, creo que fue Rato el que lo hizo durante un par o 3 de años, no más, ¿no? Pero claro, entonces el IVA estaba al 12%, ¿vale? Ahora mismo, a no ser que ganes tanto dinero que pagues el 21% de tu IRPF, no te compensa ni siquiera eso, ¿eh? O sea, bueno, pues vamos a volver a... No, oiga, yo es que no, yo estoy pagando el 16, el 18% de IRPF, entonces no me compensa pagar el 21% al dentista, ¿no? O sea, con una fiscalidad así. A mí lo que me asombra es que los expertos dicen que aunque hay que bajar otros impuestos, hay que subir el IVA. El IVA también. Hay que subir el IVA, yo estoy asombrado. Señor Moreno, ¿lo de la economía sumergida es normal en una etapa de crisis como la que estamos viviendo? No, yo creo que yo, como no puede ser de otra manera, discrepo de mi amigo Peris respecto a aquello de él hablaba antes de que hay que recortar en educación, hay que recortar en sanidad. Yo creo que en la fiscalidad, en la gestión de la fiscalidad, como en la educación o en la sanidad,
creo que el mejor recorte que se puede hacer es empezar a hacer las cosas bien y gestionar bien. El ejemplo de la sanidad, por ejemplo, el síndic de Contes, nada sospechoso de ser de mi partido, le explicaba al señor Fabra cómo las resonancias y cómo el diagnóstico externo era más barato, en su informe, el público que el privado. Es decir, se trata de gestionar bien las cosas. Bueno, en el tema de los impuestos... Eso es recortar gastos. En el tema de los impuestos. Eso es recortar gastos. Si a la gente, a los empresarios, no se les da un marco económico, no empiezan a gestionarse bien las cosas para que sea más rentable y sea viable trabajar de manera transparente y pagando los impuestos y aflorando a la luz, sino que se crea un contexto invivible, estás muchas veces directamente empujando a la gente a esa economía sumergida que en ningún caso pienso justificar. Es decir, para nada. Es un problema también social. La gente, todos tenemos que entender que esto se combate en política, no se combate defraudando impuestos. Y el gobierno valenciano y el gobierno del Estado deben de entender también que el perseguir cualquier tipo de fraude es algo que hay que tomarse en serio. Especialmente los que defraudan por millones, no los que defraudan por pequeñas facturas. Por respeto al que está cumpliendo también. Sí, efectivamente. Fernando. Voy a hablar bien del PP, sin que sirva de precedente. Por un hombre, no, pues. Fernando, no, iba a hablar de... eres un empresario, hombre. Por eso, como joven empresario. A eso voy. Afortunadamente para los emprendedores, durante los 6 primeros meses, si eres autónomo y no has sido nunca autónomo, pagas 50 euros, 60 euros al mes durante los 6 primeros meses. Esta medida hay que aplaudirla, Lo cual está muy bien. Sí. El PP primero puso barreras de edad de 30, 32 años, 35, y afortunadamente también después rectificó, y para cualquier primer autónomo, para cualquier primer empresario, cuesta eso, una tarifa plana. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente, y conozco muchos casos concretos, que han estado de empresarios, de autónomos, 6, 7 meses, y que ahora no se pueden acoger a esa medida, es decir, a esa tarifa plana de 50, 70 euros. ¿Qué hacen ahogados por tener que pagar 300 euros todos los meses? Trabajar en negro, es decir, con dinero B. Siguen trabajando, pero luego a la hora de hacer la factura dicen, mira, no te puedo hacer una factura porque si no te tengo que cobrar 60 euros más. Y al consumidor final le beneficia pagar 60 euros menos, porque esa factura al final, si tú eres... Si pero no es eres que en el fondo es lo que dice Josep. Vamos a ver, cuando no tienes nada, cuando tienes ya algo que perder, porque hay generación de riqueza, pues empiezas a tener ya 20 clientes fijos, empiezas a tener dinerito y dices, oye, pues voy a tener que legalizar esto. Claro, ¿no? pero el arranque, ¿no? Es lo que cuesta. Porque tienes mucho que perder, ya empiezas a tener que perder. Ahora mismo... Mira, para 2 clientitos que tengo, 2 trabajos que hago, pues no me compensa estar de autónomo, pero porque la barrera económica inicial a la que tienes que hacer frente es muy alta, debería ser mucho más sencillo y mucho más económico. Bueno, pues medidas como la que comentaba que se estaban aplicando con tarifa debería fomentarse más, ¿no, Sí, Guillem? esta misma tarde ATA ha sacado ha hecho una rueda de prensa y ha sacado un comunicado que explican lo que estoy diciendo. Era un autónomo que gana 1.000 euros al mes, tiene que pagar 210 de retención y 270 de seguridad social. O sea, en dinero blanco declarado son 500 euros, 520, menos que el sueldo básico. Es que es el 21 de retención también. Claro. Es el 21 de retención. La misma que el IVA. Y ellos hacían unas recetas, dice, porque claro, todo este dinero negro y toda esta economía sumergida es competencia desleal para el autónomo, totalmente. Entonces dice, ¿quién me voy a lanzar al charco? Es que esto nos lleva a una espiral absolutamente destructiva para todo el mundo. Destructiva para quienes están pagando los impuestos y están trabajando arregla la legalidad, pero destructivo al final para todo el mundo porque ni siquiera en negro habrá nadie que te pueda contratar si acabamos todos arruinados. Es decir, el problema de la economía sumergida, que es un problema de los gobiernos que en estos momentos tienen la responsabilidad de dar respuestas a eso, es que nos destruye como sociedad y destruye nuestra economía y es alarmante, el dato es realmente alarmante y yo me asfixia, aunque ya sé que es un tema que igual hablamos después, pero me pone muy nervioso ver que el señor Fabra, en lugar de estar lanzando propuestas, como por ejemplo la que ha dicho Fernando, pues también estaría bien que a los pequeños empresarios, a los jóvenes empresarios a los que les prometió ayudas y que se embarcaron en empresas con esas ayudas se las pagara, porque a muchos de ellos les ha arruinado la vida por no pagarles las ayudas. Pero es que me preocupa que en lugar de estar haciendo propuestas para eso, esté buscando un topo, que creo que va a ayudar poco a acabar con la economía sumergida. Vamos a iniciarnos en este tema porque es la pregunta. ¿Hay un topo en la Generalitat? Sí, la marinera. Nos lo tomamos ya a risa, pero bueno, es un tema que preocupa en fuentes de la Generalitat y en Presidencia porque me imagino que no es agradable que circulen esos documentos como han circulado
Señor Peris, han seguido las declaraciones hoy a funcionarios, una docena de interrogatorios para hallar a ese topo. ¿Cómo se ve todo esto? Es que no sé, es que me parece algo tan raro, tan extraño, o sea, una reacción tan atípica por parte de ahora estamos hablando del núcleo duro de la administración autonómica, no estamos hablando de presidencia, presidencia. Que además tampoco serán tantos, tampoco en el Palau cabe tanta gente, ¿no? Bueno, que Sí, caben, sí. ¿Sí? Son muchos, señor Morín. Entonces, bueno, aparecieron los asesores, ¿no? 101 tenían. Sí, publicaron la Entonces, gente es que me parece todo muy raro. Estoy con Josep, sin que sirva precedente. O sea, ¿de verdad preocupa que se filtre una nota de Mercadona? Claro, pero quizás somos, unas cosas del somos los medios de comunicación los que, Es que Guillem, yo creo que sacamos todo esto de contexto. Yo estoy en las dos partes. Soy comunicador y trabajo en la administración. Y es muy goloso y el medio siempre te pide carnaza porque se vende muy bien en los medios. Es que yo he venido preparado, sabiendo que venía Josep, he venido preparado con datos porque podemos empezar a buscar topos en todos los ayuntamientos, en todas las diputaciones. Esta va a ser la forma de hacer política, hacer oposición, o los medios también tienen mucha parte de culpa en esta desafección ciudadana Sí, yo creo que hacia los políticos. Hay que hacer una autocrítica. Yo creo que sí. Bueno, yo estaba hablando de la respuesta de la administración, Sí. de presidencia. Claro, sí, lo de hacer los interrogatorios, que es todo muy Autocrítica, rollo pero CSI, todos, ¿no? medios de comunicación, oposición, gobierno, porque a lo mejor estas cosas no deberían después estar. también, pero después todo eso también sirve para que se echen para atrás, ¿no? Yo supongo que ahora la secretaria autonómica de presidencia ya no volverá a pedir un ticket tan a la ligera, ¿no? En el 13 de septiembre de 2012, Chimo Puig adjudica a la empresa de su hermana el canal TDT de Morella por 16.000 euros. Salió en prensa y ya no se lo adjudicó. Hace 2 días, el alcalde de Aspe, gobierno bipartito del Partido Socialista y Esquerra Unida, se compran con gastos de alcaldía 7.700 euros los iPhone 5S. Salió en prensa y ya se lo tuvieron que pagar de su bolsillo. Y bueno, y también salió en prensa y Tiene razón, el sistema funciona. Claro, el sistema funciona, pero ¿vamos ahí? ¿Vamos a lanzar facturas? Hombre, yo si eso tengo... Si empiezo a sacar del Ayuntamiento de Alfafar necesito 3 programas enteros. Bueno, pues Vamos. déjala. Pero yo creo que no es el camino a Aquí seguir. el problema es que el topo ha destapado algunas facturas que no se pueden, que ya no se pueden frenar, porque las habitaciones de hotel, el cocido, todas esta serie de cosas que han estado saliendo de las facturas. No se pueden devolver. A ver cómo lo Claro. devuelve. Claro. Como no tenga el cocido congelado, yo no sé cómo lo va a devolver. Por partes. A ver. Por partes. Es bueno que los ciudadanos sepan que un alcalde no puede adjudicar licencias de TDT, de ninguna de las maneras. Así que eso de Chimo Puig, el hermano, la TDT, no es exactamente así. Si la No. adjudicaba a través de la No, Generalitat de Cataluña. No. Encima, Norte el alcalde V. de Morella adjudica una TDT de la No, Generalitat de al Cataluña. final- No nos liemos con eso. Es decir, hay algunas veces sirva como ejemplo de que algunas informaciones no son del todo exactas. Yo creo que lo primero es, tenemos un presidente en una situación de crisis grave que en lugar de estar afrontando la crisis está buscando un topo. Mal rollo. Eso no es bueno. Segundo, tenemos un presidente que entre su propio equipo de confianza reconoce tener tan mal criterio para elegir a su gente de confianza que uno de ellos es un topo. Mal asunto. Tampoco tiene buena pinta. Tercero, los topos solo te tienen que preocupar cuando lo que puedan sacar es ilegal, vergonzoso o, en este caso, poco ético. Como, por ejemplo, que con dinero público se paguen pucheros del presidente y de su secretaria de presidencia o lo que sea. Porque si tú lo que gastas es algo que siempre puedes explicar, yo espero que sea así, pues oye, no hay ningún problema con los topos porque todo está a la luz, ¿no? El topo no ha ido a sacar grandes contratos, que a mí me encantaría que sacaran, no, ha ido a sacar cosas que demuestran además algo que todavía es más preocupante. Ese topo está buscando las heridas escandalosas, los escándalos, para fracturar el gobierno. Es decir, encima el gobierno está a machetazo limpio. Decía el otro día el director del periódico
creo que era Información, ¿no?, de Alicante, acusaba directamente a Blasco. Pero es cierto lo que decía Guillén, que en los medios de comunicación damos demasiado cancha. No, a ver, es un escándalo que un topo, topo, ¿es tan grave esto? una rata o una lagartija digan o demuestren que toda una secretaría autonómica se va a comprar los arreglos para el puchero a cargo del dinero público. Pero bueno, así todo, la pregunta de Silvia yo creo que es muy pertinente. Al lado de todo lo que está viviendo y sufriendo la sociedad española y específicamente la valenciana, y estoy hablando del tema de la vivienda, de los bancos, de familias que no entra ningún ingreso en casa, de los precios de los, que no tienen dinero para hacer ese puchero, de un paro pues que afecta pues a familias enteras y bueno, y que después de pagar la comunidad de vecinos el recibo de la luz y la electricidad, o sea, no tienes para ir a Mercadona, no tienes para bajar al supermercado, ¿no? Pero claro, efectivamente, al lado de eso, o sea, ya puede haber topos y no sé, y puede haber escándalos sexuales en el Palau, igual que los hay en Francia, ¿no?, por decir algo. En fin, es que no. Pero esto no es lo que interesa, en definitiva, a ese ciudadano. ¿no? Pero yo creo que aquí la cuestión es pero es que es algo que la gente entiende muy bien, ¿no? Porque tú le puedes hablar de la financiación, pero todo el mundo entiende lo que decía Javi, que si no tiene dinero para ir a Mercadona, porque alguien que está trabajando en la Generalitat, o me da igual, en cualquier ayuntamiento, que decía Guillén, ¿por qué esa persona no se paga de su dinero como todo el mundo su factura del supermercado? Sí, pero es que después esa trivialización de la información, estamos haciendo que la vida política se parece cada vez más a salsa rosa. Pero es que en este contexto, claro, si parte de razón... No sé si es trivializar. Al final el problema es que pone al político decente en el mismo saco que el indecente. No, bueno, cuéntamelo. Claro, por eso mismo, o sea, al final una persona normal que pasa de la política, que gracias a Dios es el 90% de la sociedad civil normal valenciana, después estamos los enfermos que nos interesan estas cosas y venimos y debatimos todos los días que haga falta, hablas de un político y no hay diferencia, si es de un color o si de otro. Político igual, delincuente, mangante, tal. Pues no. No, porque estamos llegando a una sociedad que no tiene ningún respeto a las administraciones públicas. Señor Moreno, ese desencanto del ciudadano a los políticos. Usted es político de primera fila, es diputado en las Cortes Valencianas, socialista en este caso, pero ¿se siente esa desilusión, ese desafecto de la ciudadanía a los políticos? ¿Empieza a haber una crisis en la clase política como profesión? Mi madre tiene terminantemente prohibido de decir a qué se dedica su hijo. O sea, le he dicho que, en fin, antes diga que tocó el piano en algún bar de carretera. No por nada, sino porque me preocupa que mi madre salga en condiciones de la peluquería, ¿no? No irá a Tono San Martín. No. Mi madre es vecina de tu ciudad, de Alfafar. Hablando en serio, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que todo el mundo lo comparte y en alguna otra tertulia lo he defendido así. La inmensa mayoría de los políticos que conozco, de todos los partidos, no solo del mío, son gente decente que se mueve por la vocación de su ciudad, de su pequeño pueblo. Hay grandes cantidades de alcaldes de pueblos pequeños que sacan de su propio bolsillo, del tiempo de sus familias. Muchas horas. El problema es que esos no van a comprarse el puchero con dinero público y no salen en los periódicos. Lo único que trasciende a la sociedad son los escándalos y existe esa tendencia a todos somos iguales. Claro. ¿no? Pero es peligroso, como decía Guillem, ¿no? En un momento... Es peligrosísimo y es muy peligroso, por ejemplo, una cosa que a mí me causa una gran vergüenza, que el gobierno valenciano en estos momentos no nos deje a los parlamentarios. Llevamos 2 meses con el Parlamento cerrado, con la que está cayendo. ¿Están ustedes de vacaciones? No, yo ni recuerdo la última vez que estuve de vacaciones, es decir, yo continúo yendo a mi despacho, pero no hay comisiones. No se están celebrando plenos, no se están atendiendo preguntas. Por ejemplo, la pregunta del hotel eso se acaba. El problema no es el topo, el problema es que si un topo saca una factura de que una secretaria autonómica se ha quedado en un hotel que está a media hora de su casa, tiene que salir y decir, mire, se quedó tal día, porque pasó tal cosa, había tal prioridad y se tuvo que hacer así. Y se acaba el topo. La transparencia, claro, la falta de transparencia, quizás, no cortar la
Claro. Claro, ¿no? Y a ver, los medios evidentemente somos corresponsables, porque a todo periodista le gusta tener ese tipo de cosas que al final es verdad son menores, pero la responsabilidad última, y aprovecho que está Josep aquí, que además es amigo y diputado, la responsabilidad última es del político. ¿Por qué? Porque gestionan dinero público, gestionan dinero que es mío, es tuyo, es de toda la gente que nos está viendo. Y ese dinero no es el mismo dinero que si lo tiene una empresa privada. ¿Por qué es tan grave lo de Canal Nou? Porque es dinero público y se podía haber gestionado de otra manera. Hasta los trabajadores lo reconocen, los propios dirigentes del Partido Popular lo reconocen. Entonces, la clave está, a pesar de que a los medios nos gusta ese tipo de información, en que los políticos sean responsables, y los hay, y muchos. Y también la estructura interna de los partidos, que es muy anquilosada y es muy a la antigua usanza, que el político no le hace ni líneas rojas ni nada, a la calle. Y el mismo partido es el que lo tiene que tirar a la calle. Y los mismos de su mismo color político son los que deberían alzar la voz para decir, oye, yo no quiero tener un compañero tramposo a mi lado, hablando del partido que sea. Pero eso es imposible, eso desgraciadamente. Y más que a la calle, hoy me lo decía un vecino, me decía, yo no entiendo una cosa, Moreno, los políticos, en fin, bueno, no tenía una gran opinión el hombre de los políticos, y espero no tener yo nada que ver con eso, pero el hombre decía, yo hay una cosa que no entiendo, yo soy empresario, si estafo, dejo deudas o tal, yo tengo que responder con mi patrimonio y tengo que responder incluso penalmente si he malversado y tal. ¿Cómo es posible que esta gente haya perdido 1.300 millones de Canal Nou y nadie vaya a ir a la cárcel por eso? ¿Cómo es posible que una empresa, por poner el ejemplo de Canal Nou, cierre diciendo, bueno, ya hemos perdido 1.300 millones? Se dice pronto, ¿eh? 1.300, no estamos hablando de un puchero. ¿Y nadie va a ir a la cárcel por eso? ¿Nadie va a responder de haber perdido 1.300 millones? Señor Peris, complicada la situación. También hay que reconocer que el presidente de la Generalitat no lo ha tenido nada fácil. Desde que llegó, tras la dimisión de Francisco Camps al gobierno, le han crecido los enanos, ¿no, señor Peris? Es todo una detrás de otra, complicado gobernar también. Nadie lo tiene fácil ahora. Yo creo que el señor Fabra es una persona trabajadora. A mí me gustaron los primeros gestos que tuvo, especialmente el accidente de metro, porque soy de Torrent. Bueno, fue una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a presidencia, reunirse. Que para mí fue lo más ya está sórdido que hizo de lo que fue responsable el anterior presidente de la Generalitat. Más sórdido, lo más patético, lo más miserable fue ignorar a las víctimas del metro y quitárselo de encima como algo molesto y como algo tal, ¿no? Prácticamente lo primero que hizo fue eso, fue de una puñetera vez recibir a la asociación de víctimas, a los familiares de las víctimas del metro de la calle Jesús y además hacerse la foto, ¿vale? No de una manera vergonzante, sino más hacerse la foto. A partir de ahí, además, recuerdo que prometió y que cumplió con una serie de medidas de transparencia, de lo que se ha aprovechado muy bien. Además, la oposición, pues, poner papeles a disposición de los grupos políticos, etcétera, ¿no? Creo que el estilo es bueno. Ahora, no se vive del estilo, ¿no? Hay que gestionar bien y llevamos 2 años con muchos vaivenes, las cuentas nunca salen. Políticamente, bueno, es verdad que no es culpa suya, pero bueno, tener esa cantidad de imputados en las Cortes, un partido donde ahí nadie se mueve por si acaso, bueno, por supuesto, absolutamente... Y los casos de corrupción que le están salpicando a él directamente, pero que... Y en Madrid, bueno, en Madrid, en fin, Valencia no quieren ni saber dónde está, ¿no? Ahora mismo, o sea, no. O sea, yo creo que se levantan por la mañana diciendo a ver qué sale hoy en la prensa de Madrid sobre la Comunidad Valenciana. En Madrid, qué triste. Madrid gobierno nacional, porque en Madrid gobierno autonómico, bueno, ahora también están teniendo bastantes problemas con el tema sanitario. Por Germano. Pero en Madrid, en gobierno autonómico, sí que podemos ir de la mano en el tema de la infrafinanciación. Pero yo me acuerdo, no sé dónde leí, bueno, una tertulia escuché en 2010 o en 2011 que esta crisis iba a llevar por delante 2 gobiernos, ¿no? Se llevó al gobierno de Zapatero, pero lo que esta legislatura, donde el Partido Popular tenía, yo creo que el mayor poder absoluto a nivel democrático, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos autonómicos, controlando ayuntamientos, gobiernos, diputaciones y tal, no le está pasando bien nadie. No le está pasando bien nadie. Y al final esto es un secreto. ¿A quién pone a Alberto Fabra como presidente de la Generalitat?
lo pone Francisco Camps, lo pone el Gobierno Nacional, y también, esto es para hacer literatura, ningún delfín al final se lleva bien con la persona que lo ha puesto, ¿no? Le pasó a Zaplana con Camps, Camps ahora la relación con Fabra, le pasó a Aznar con Rajoy. Eso es ley de vida. Está en el intrínseco. Sí, ¿no? Y además la política son lealtades, ¿no? Y en el caso de Fabra tuvo que heredar un gobierno que ya le venía hecho. Se ha remodelado el equipo de gobierno, Se hizo pero con su equipo de gobierno, sí, pero sí, que sí. costó también. Ha habido caras nuevas, incorporaciones nuevas, Sí. pero aún así, debido a este funcionamiento y a la estructura del partido y del gobierno, los problemas que ha tenido le han costado y le van a costar más de encauzar porque hay lealtades previas a su llegada al gobierno y esto en política ocurre. Claro. Es decir, que Pero cuando él dicen- pide consejo a sus asesores, muchos de ellos van a contarle a otro, tú lo sabes. Pero hay una cosa que, si me permites, una pregunta. ¿Qué lanza? Es decir, en esto que decís de, bueno, él hereda, tal cual, ¿cómo se explica lo de Lola Johnson? ¿Qué le pasa ¿Cómo a se Lola? explica ¿Es la verdad? vuelta ¿Qué de le pasa a Lola Lola Johnson? Johnson? Sí, es decir, ¿cómo se explica en una nueva ¿Qué le etapa echar mano de la directora de la televisión, de la corrupción, de la manipulación? Si sabes la respuesta, dila, porque no lo sé. No. Ah, Es decir, ¿cómo en lugar de, con la cantidad, y no quiero promover a nadie de los aquí presentes, no quiero poneros en un aprieto, pero con la cantidad de buenos periodistas, de gente que entiende de comunicación, o sea, que debe haber en la Comunidad Valenciana, ¿cómo echas mano de alguien que yo, o lo avanzo aquí, me muero de ganas de que venga la comisión porque no sé qué hacer con tanta artillería? Bueno, señor es decir, esta mujer tiene más cadáveres encima que don Vito Corleone. Yo es que Por su gestión. Y la ha nombrado. No comparto esta opinión tan Tan. clara, ¿no? Lola Johnson es política. Sí. Es política. Y buena política, yo y creo. responsable de la O sea, gestión. Desde jovencita. Desde jovencita ella es política. Lo que pasa es que además pues tiene un oficio periodístico y que ella ha tenido la suerte además, y enhorabuena para ella, de poder combinarlo, ¿no? De poder coordinarlo, ¿no? A mí siempre me ha parecido una persona lista. Lista. Con las cosas muy claras también, esa es mi impresión, Y eso, ¿eh? y que no se me entienda mal, pero bueno, eso en presidencia ahora mismo Hace falta. hace falta. Una persona lista. Yo creo que puede dar un Que haya sido... aire nuevo en presidencia muy positivo. Que en como este sentido. directora de TVV, ¿vale? No con responsabilidad muy alta en la gestión y en el Era la diseño. directora general Sí. de la televisión en el momento del caso Sanz. ¿Es la directora no, general de la directora- televisión? Sí. En el momento de la contratación de la Fórmula 1. ¿Es la directora general? ¿Jefa de informativos? No. Era Directora de TVV. TVV había un director general de la televisión, Sí. un director general de la radio y luego el superdirector general, que era, en este caso, Jaraba. Ella era de la tele, ella era Es una persona que ha tenido, de hecho, se ha... Pero vamos en a los escandalizarnos ahora de que se ponía como directores a personas afines No, al gobierno no, autonómico no, no. y que hacía No. la política del gobierno autonómico. Hombre, Te lo voy a poner de otro ejemplo. ni que hubiera participado con Franco. O sea, ¿qué en te no sé parecería, ¿no? ¿qué te parecería que hubiera nombrado Fabra conseller de Economía a Olivas? Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí, nos vamos a quedar con la miel en la boca porque No es se lo nos mismo. acaba... Bueno, ahí. Se nos No es lo acaba el mismo. tiempo. Siempre me gusta pedir a nuestros invitados una frase final muy breve, porque eso sí nos dicen nuestros compañeros que nos vamos. Hemos hablado de esa financiación, hemos hablado de ese topo de la Generalitat, actualidad de economía sumergida. Un mensaje, como siempre, nos gusta pedir a nuestros invitados para ese telespectador que está viendo desde casa y que mira todo esto un poco revuelto. Guillem. Pues bueno, ¿Con yo qué te quedas? reincidiría en lo de antes. Muy breve, muy breve. Y lo que dice Josep, hay infinidad de políticos más decentes que impresentables. Javier Peris. Hay que dar caña. Quien no llora no mama, hay que dar Josep caña. Moreno. Los valencianos somos mucho más que todo eso y yo creo que eso acabará prevaleciendo sobre las noticias del día a día. Fernando, tu reflexión. Yo diría que los políticos tienen que pagarse sus facturas y gestionar bien el dinero público. Muy bien, pues Josep Moreno, Javier Peris, Fernando Lavadí, por cierto, la cabecera me la tienes Sí, que lo voy a enseñar. Ahí enseñar. está, por Este es favor. del mes pasado, Periódico pero Meridiano. el Meridiano Lorta. Un proyecto emprendedor. Enséñalo, que te lo he prometido, el Meridiano Lorta. Ahí está. Enhorabuena por ese proyecto. Yo he venido aquí a hablar de mi Guillem periódico y Bertomeu, os doy las jefe de gracias. prensa del Ayuntamiento de Alfafar. Gracias placer, a los buenas cuatro, noches. se nos acaba el tiempo. Nos vemos ya el próximo lunes. La cita a las 8 de la tarde. Que disfruten del fin de semana y recuerden en unos momentos toda la actualidad fallera con José González. Gracias por estar ahí. Buenas noches.